Muy bien, queridos hermanos, eh, estamos en este tiempo con nuestra hermana Erika. ¿Cuánto tiempo nuestra hermana Erika ha dejado de estar en esta iglesia, pero nunca ha dejado de ser el cuerpo de Cristo, donde está sirviendo? Como Iglesia Emmanuel, nosotros nos sentimos bien privilegiados de tener a una persona que está sirviendo en la obra misionera, ¿no? Y esta entrevista nace justamente por eso, porque al momento de realizar el libro 401, no teníamos la historia adecuada de cómo la Iglesia Emmanuel incursiona en las misiones y cómo no empezar con nuestra hermana Erika, quien ha salido primero de la casa, ¿no? Y para eso vamos a tener unas cuantas preguntas que te vamos a realizar, hermana Erika. Esperemos en el amor del Señor que tú abiertamente nos puedas contestar estas preguntas. Tal vez van a ser algunas preguntas muy fuertes y otras que la vas a poder responder tranquilamente, ¿no? Y en otra ocasión vamos a invitarle también al pastor Samuel, a tu esposo, para que un día también esté acá en esa entrevista. Amén. Amén. Bueno, hermanos, muchas bendiciones. Me siento muy feliz de estar hoy acá en, como dice Vidal, mi casa, Emmanuel, con mi familia. Y bueno, que sea el Señor hablando, ¿no? Que sea el Señor y el Espíritu Santo hablando y que toda la gloria sea para Él. Muy bien. Tenemos la primera pregunta. Hermana Erika, ¿qué son las misiones? Así en una frase. Bueno, las misiones son una tarea, un mandato que se nos ha encomendado a todo cristiano, ¿no? Es un trabajo específico que el Señor nos ha dado y que nosotros debemos cumplir. Amén. Como iglesia nosotros debemos cumplir. Saben, queridos hermanos, respecto a lo que ha dicho la hermana Erika, les comento que la iglesia Emmanuel, ¿cuántos años tiene, hermanos? Tiene 35 años, de los cuales después de 30 años la iglesia Emmanuel ha empezado a incursionar en las misiones. Tristes por una parte porque no sabemos el contexto del por qué no hemos incursionado anteriormente, sin embargo hoy nos sentimos felices porque estamos ya en ese ámbito. Segunda pregunta que le vamos a hacer a nuestra hermana, ¿dónde estás haciendo misiones actualmente? Bueno, actualmente he estado en el Beni, en el departamento de Beni, en Rurrenabaque, específicamente en una comunidad llamada Puerto Salinas, que queda a las orillas del río Beni. Pero además de eso se hacen viajes a corto plazo a diferentes comunidades de todo el río Beni y también en el río Madre de Dios del Perú. Río Madre de Dios. ¿Cuánto tiempo ya estás haciendo misiones ahí? Prácticamente desde el 2020 serían 3 años, 3 años. Muy bien. Algo que quería preguntarte al momento de realizar la historia de las misiones y qué es el objetivo de esto. Tú has empezado a incursionar. Ciertamente hemos hablado de este aspecto de misiones en los cursos, ¿recuerdas, no? Ahora, ¿cómo te enteraste que había un rol tan importante que la iglesia debía cumplir, que es hacer misiones? ¿Cómo te enteraste? Bueno, si bien, como dice Vidal, en los cursos que se da de discipulado hay una clase, ¿no? Que es la 401, que es misiones. Yo había leído el libro y Vidal es testigo, no me interesaba lo que era misiones porque no sabía lo que era misiones, ni siquiera sabía el significado de la palabra misiones. Y por lo mismo, algo que no sabes no te interesa, ¿no? No me interesaba en aquel momento hasta que entré al seminario. En el seminario empecé mi primer curso del seminario bíblico y ya terminando el seminario, veo un folleto ahí colado en una ventana de los cursos que dice viaje misionero teórico vivencial. Y hay una imagen ahí que en toda mi vida nunca había visto, era un río completamente sucio, un río grande, unos botes, y yo decía, ¿esto dónde es? ¿En qué país es esto? Decía, me había sorprendido porque yo consideraba Bolivia un país como La Paz, edificios, calles pavimentadas y cosas así. Y yo veo esta imagen y digo, ¿qué es esto? Y me sorprendí mucho. Es entonces donde yo
hablo, le digo a mi mamá, quiero ir a este viaje y le digo, dame permiso y mi mamá me dice, ya te voy a dar permiso, pero me dejas ir a todos los viajes de tu iglesia. Me dice, yo ya le digo. Y es entonces que me voy a ese viaje, ha sido en julio, en el mes de julio del año 2019. Y es ahí donde conozco un poco sobre misiones. Y como les digo, hermanos, no sabía. Y en ese mismo momento, en el viaje mismo, yo no sabía que eran misiones. Yo no sabía que estaba en un viaje misionero. Yo solo sabía que había llegado a un pueblo, a una comunidad totalmente abandonada. Yo pensé que había retrocedido años atrás, porque era un lugar totalmente... Yo no sabía que había lugares así todavía donde la gente vive en chozas, donde la gente anda a patapila, donde no tienen ni ropa, donde no hay luz, donde no hay agua. Yo no sabía que en Bolivia todavía había lugares así. Y peor aún, no sabía que había lugares donde no había predicación o donde ni siquiera las personas sabían de Jesucristo. Es entonces donde yo siento algo en mi corazón. Y yendo en bote, recuerdo que estábamos siendo otra comunidad, yendo en bote nos ha caído una lluvia muy fuerte. Y es en ese momento donde mi corazón, todos estaban tristes prácticamente en el bote por todo lo que estaba pasando, lluvia, estábamos hambrientos, habíamos viajado un largo rato y todos estaban tristes, se podría decir, y todos en silencio. Y es entonces donde el Señor habla a mi corazón y yo le respondo, ¿no? Y el Señor me muestra la necesidad y yo le empiezo a decir, Señor, quiero trabajar. No sé si será aquí, le dije. Esas son las palabras claves y claras fueron, Señor, no sé si voy a trabajar aquí, en este lugar, no sé si va a ser en otro lado, solo sé que quiero trabajar, le dije. Y en ahí comprendí que el Señor toma tus promesas, toma como tú te dispones a Él lo toma muy en cuenta, por eso no hay que hacer promesas o no hay que dar palabras a la ligera, ¿no? Y el Señor lo tomó por completo. Yo le dije, quiero trabajar, y le dije, no sé si va a ser aquí o va a ser en otro lado, viendo los árboles enormes en medio del río con un silencio tremendo, viajando horas, mojada, totalmente mojada. Recuerdo que hasta mi Biblia se había mojado, no había una parte de mi cuerpo que esté seca. Y el Señor tomó en cuenta mis palabras y el Señor tomó también mi vida y la tomó por completo. Hoy puedo decir que todos los días no, ya no hay otra cosa, ¿no? En la cabeza, es solamente Él y el trabajo que nos ha dado. Amén. Qué testimonio, hermanos. Amén. O sea que, bien, vamos a recapitular este asunto. Tú has visto, tú te has enterado de este rol tan importante de misiones cuando estabas aún en esta iglesia, Emanuel, ¿no? Te estabas congregando cuando fuiste al seminario teológico. Para enterarnos adecuadamente, es el seminario teológico de las Asambleas de Dios de la ciudad del Alto, ahí en la 16 de julio, en plena Chacaltaya, a una cuadra. Entonces vemos cómo ha impactado ese primer viaje, o sea, ese evento que se ha realizado a causa de este pastor que ha organizado nuestro pastor Johnny Lima, que Dios bendiga su vida, ¿no? Viendo esta situación, en ese contexto en el cual actualmente nosotros vivimos, ¿cómo, cuándo y dónde específicamente has sentido el llamado misionero? Era en ese viaje, era en el momento que estaba viajando en el bote, como les decía, tengo que describir cómo era, porque era un momento que está grabado como una foto en mi corazón y en mi cabeza, ¿no? Estábamos en el bote, estábamos viajando varias horas, ha caído una lluvia tremenda, tremenda, que a lo que ahora me cuentan, no suele llover así allá en el Beni, era algo raro que había pasado, estábamos completamente mojados. Y luego de eso llegamos a una comunidad y volvimos ya. Dijeron, no nos podemos quedar todos en esta comunidad, tienen que regresar unos cuantos a la otra comunidad. Y al momento de regresar era exactamente, si no me equivoco, las 10, 11 de la noche y nos subimos en bote. Tienen que entender, hermanos, yo soy paseña, soy de acá, nunca había salido de La Paz, nunca había ido a un lugar tan caliente y andar en ese tipo de ríos. Y recuerdo que el bote se encallaba, como se dice, ¿no? O sea, chocaba con arenas, con montañas de arenas en el río. Y en uno de esos momentos el bote chocó con una montaña de arena y el que nos estaba dirigiendo dice, alguien tiene que empujar.
Y yo dije, ¿quién va a empujar? Estamos en medio del río, no se ve nada, debe haber víboras, cocodrilos, ¿quién va a empujar? Y habían solo 2 hermanos en el bote varones y las demás todas eran mujeres. Y el hermano dice, alguien tiene que empujar, yo no voy a poder empujar y conducir el motor a la vez, alguien tiene que empujar. Y recuerdo que los 2 hermanos varones que estaban ahí no querían bajarse del bote. Y entonces yo dije, ya yo me bajo porque tenemos que salir de aquí. Y recuerdo que bajé del bote y empecé a empujar en medio del río, no se veía absolutamente nada. Y habíamos viajado alrededor de 3 horas en la oscuridad y en el silencio completo de la selva, solo escuchabas animales. Y es ahí donde siento yo el llamado, es ahí donde el Señor prácticamente yo escuchaba en mi corazón, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Por algo estás aquí, ¿qué vas a hacer? Eso es lo único que escuché. No les puedo decir algo más, solo escuché eso. Solo he visto necesidad y sabía que tenía que hacer algo, que no me podía quedar de manos cruzadas. Es ese momento, fue ese día y desde ese día, como dice Vidal, mi mente cambió por completo, mi vida cambió por completo. Creo que ha sido la decisión que más ha impactado mi vida. Además de conocer a Cristo, además de conocer su salvación, la segunda decisión que ha cambiado mi vida por completo, ha sido conocer misiones y servirle al Señor a tiempo completo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Qué hermoso este testimonio, muy bonito realmente. Sin embargo, de aquí para adelante las cosas, o sea, de un testimonio a vivirlas son muchas cosas, ¿no? Hay mucho trecho en esas palabras. Vamos a entrar a algo más profundo que inmiscuye primeramente a la iglesia local, a la iglesia Manuel, a la madurez de la iglesia, tal vez a las ventajas que tiene la iglesia, a las fortalezas y a sus debilidades de la iglesia Manuel, en el cual tú sirves. Mira, cuando has recibido tu llamado misionero hasta ese punto, ¿inmediatamente tú has ejercido las misiones o no? No, no ha sido inmediato. ¿Por qué? Porque yo sabía que tenía líderes acá en la iglesia, yo sabía que tenía que sujetarme a mis pastores, sabía que tenía que respetar, que tengo personas sobre mí. En aquel entonces el pastor que estaba a cargo era el pastor Parrita y mis líderes directos eran Vidal y Lucía. Y ellos saben, yo llegué con la mente cambiada y yo les hablaba al pastor Parra, le decía, pastor, tenemos que hacer esto, pero no puedo querer hacer misiones en una iglesia que, como decía, no sabe ni siquiera el significado de misiones, pero sí ya sabíamos lo que era evangelismo, estábamos empezando con lo que era evangelismo. Entonces yo dije, tenemos que hacer evangelismo, tenemos que hacer más evangelismo y vamos dando paso, no, no es saltar, no es como los bebés no nacen y empiezan a caminar, no empiezan a gatear. Y entonces creo que fue así. Empecé yo a hablar, si bien hablaba con el pastor Parra, le decía, haremos cultos misioneros, puedo invitar a un misionero, le decía, voy a invitar pastor, yo voy a hacer, y el pastor, está bien, me decía, te voy a dar la fecha, y pasaban meses y meses y no me daba la fecha, pero se empezó así y no fue directo, no fue rápido, no empecé a trabajar directo en misiones porque tampoco tenía las herramientas para trabajar en misiones. Somos una denominación aparte y prácticamente la denominación en ese momento no sabía de misiones. Entonces empezamos, bueno, intenté o traté de apoyar mucho más evangelismo. Decían, va a haber evangelismo en un colegio, amén. Va a haber evangelismo en la plaza, amén. Va a haber evangelismo en tal lugar, amén. En la cárcel, amén. Y yo me iba a los evangelismos de todos los lados. Esa fue mi estrategia, se podría decir, de agarrar evangelismo y luego de esto, evangelismo y misiones van de la mano. Entonces luego pasaríamos a misiones. Eso era mi mentalidad. Y hubiera querido que mientras yo esté en esta iglesia se hagan los cultos misioneros, mientras yo era parte de la iglesia se hagan muchas cosas, pero el Señor lo tomó o decidió hacerlo de otra forma, que me sacó y recién empezó lo que es misiones. Es interesante y el Señor tiene sus propósitos, pienso yo ahora. Amén. En el tiempo que la hermana ha recibido el llamado misionero, y hay que ser bien claros, la iglesia Manuel no tenía el concepto de misiones. No tenía el concepto de misiones claro. Entonces, hasta ese tiempo ya teníamos 31 años más o menos, ¿no? 32 años de existencia de la iglesia Manuel.
Yo no sé por qué esta palabra tan importante que es misiones no ha sido trascendental y fundamental en los años pasados, pero hoy me gozo que este tiempo estemos empezando. Ahora bien, ¿cuál, cuándo y cuál fue tu primer viaje misionero? O sea, después de ese viaje que tú has ido, ¿no? Que tú has ido voluntariamente, ¿cuál y cuándo fue tu primer viaje misionero y quién te ha enviado o con quién has ido? Si lo has ido, si has ido con tus recursos o has ido con los recursos de la iglesia. ¿Quién ha provisto para ese primer viaje? ¿Con quiénes lo has hecho? Y en ese contexto, por favor, nos puedes decir, ¿y en qué año fue? Bueno, de esto, el primer campamento donde fui fue el año 2019. Prácticamente mi siguiente viaje fue cuando me casé. Si bien, como decía Vidal, recuerdo que yo había pedido permiso al pastor siempre trataba de pedir permiso a los líderes y al pastor. Recuerdo que antes de eso fui a un viaje, haciendo recuerdo, pero no me acuerdo bien el mes. Hice un viaje y le pedí permiso al pastor Parra. Creo que igual Vidal y Lucía estaban, sí, estaban enterados, me acuerdo. Y no hubo un apoyo de la iglesia, no había ofrendas, prácticamente como dice, eran mis recursos. Y recuerdo que yo me había preparado, a mi mamá le decía, mami, ¿qué puedo llevar? Y preparé unas winchitas, llevé unas hojas de colores, yurex, goma eva. Decía, algo siempre les voy a enseñar a las niñas, decía. Entonces yo saqué todo lo que había en mi casa, las gomas eva, los papeles, llevé winchas, llevé ligas para los cabellos, un peine llevé. ¿Para qué? Decía, algo voy a hacer con las niñas. Llegando ya al viaje, recuerdo que empecé a hacer así tipo manualidades con las niñas, con versículos, empecé a peinarlas. Ese fue mi primer viaje. Fue con mis recursos, pero sí estaba enterado el pastor y Vidal y Lucía. Me habían dado el permiso. El siguiente viaje, así más concreto, se podría decir, más estable, fue ya cuando me casé. Me casé y a los 3 días ya nos fuimos a trabajar y ahí nos quedamos a trabajar y a vivir desde que me casé, eso en el año 2020. Amén. Entonces, hermanos, algo que debemos conocer es que si hay un misionero, o sea, si hay alguien que está en este tiempo, alguien que diga, yo tengo el llamado para hacer misiones, la iglesia debe estar preparada para enviar a esa persona, ¿no? No simplemente, yo tengo el llamado de misiones y enviarle, ¿no? También hay que prepararle al hermano que tiene ese llamado. Si bien en ese tiempo nosotros no teníamos ese concepto de misiones, los pastores no tenían ese concepto de misiones, los ancianos no tenían ese concepto de misiones. Decir otra cosa sería mentir, ¿no? Y si tenían ese concepto de misiones, tal vez si sabían, nunca lo han profundizado dentro de la iglesia. Y eso es un gran jalón de oreja, no de parte de los hombres. Un día cada uno daremos cuenta, hermanos. Nosotros no podemos juzgar a un hombre, pero no podemos también ocultar el pecado, hermanos. No podemos ocultar muchas cosas. Si hay que decirlas, ¿no? Y, y surge, y surge las misiones acá en la iglesia, ya con la inspiración, ya teníamos el conocimiento, ya nos habíamos preparado justamente con el pastor Juan Carlos Paz en ese tiempo, que era pastor, y mi persona, y andábamos planificando un buen tiempo de cómo podemos organizar el culto misionero, ¿no? Se ha dado la pandemia ha sido algo fundamental quizás en algún aspecto para ponernos ese chip de poner y planificar para ver cómo podemos hacer el culto misionero. El culto misionero implica muchas cosas. Y ya este es el tercer año que estamos incursionando en misiones como iglesia oficialmente, ¿no? La iglesia no sabía el valor que el Señor nos ha enviado al tener a la primera hermana que ha salido de esta misma iglesia para hacer misiones. Entonces, bajo esta situación, bajo esta premisa, viene la siguiente pregunta. ¿Cuál es el rol fundamental
del pastor y de los ancianos en las misiones? Bueno, creo que la respuesta lo podría decir con estas frases, con estas palabras que voy a decir. Jesús tenía una misión y una visión, y él era el príncipe de los pastores. Y todos los pastores de ahora tienen que tener la misma visión y la misma misión que ha tenido nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el rol del pastor? Yo pienso que en toda iglesia hay uno que su corazón está ardiendo por misiones, por evangelismo. Y el pastor tiene la función de apoyar, pero no solamente de apoyar y decir, bueno, ve, sino como decía, ¿no? Vidal, tiene que prepararlo. Yo me he dado de cuenta de la necesidad de la preparación allá, porque tienes que saber prácticamente de todo, no solamente de la Biblia, sino de todo tienes que saber. Y yo me he dado de cuenta y he empezado a valorar en ese momento todos los cursos de discipulado que había pasado. Entonces, el rol de los líderes y de los pastores es tener esa misma visión que ha tenido nuestro Señor Jesucristo. Y una vez teniendo esto, ellos tienen que estar movilizando a toda la iglesia para, no solamente para alcanzar misiones. Y si bien hay alguien que quiere salir, quiere ser enviado, el pastor y los líderes tienen que apoyar, pero como les decía, no solamente apoyar, sino capacitar. Y al momento de decir capacitar, hablamos no solamente bíblicamente, no solamente en teología, tienen que capacitarlo en todo. Prácticamente es la familia. Y esa familia tiene que cuidarlo, no solamente también es decir, bueno, enviar y listo, que te vaya bien, nos olvidamos. Tiene que estar al pendiente de esa persona que ha sido enviada. Muy bien. Bajo esta situación, como son los líderes quienes tienen que estar constantemente en este aspecto, enfocados en reconocer ese llamado que tiene el hermano y no simplemente el hermano. Ahora debemos comprender que si tú tienes el llamado, debes decir a tus líderes. O sea, tampoco el pastor, si bien el pastor conoce a sus ovejitas, tal vez no te lo va a decir directamente. Pero si tú dices, ¿sabes qué, pastor? Yo siento ese llamado a las misiones. Es entonces en cuanto el Espíritu Santo a través de los pastores y los ancianos empiezan a hacer otra obra, el de orar, para que se confirme ese llamado. Para que se confirme ese llamado. Bajo esta situación, la siguiente pregunta que le hago a usted, hermanita, es, ¿qué hay edad para ir a misiones? Bueno, no puedo decir que hay edad, pero tampoco podemos decir que una persona menor de 15 años va a ir, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la preparación. No voy a decir que hay edad, ¿por qué? Porque algunos dicen, ya soy mayor, ya no puedo ir, y yo he visto misioneros que han decidido salir al campo a sus 50 años, y eso depende del llamado, ¿no? Y depende del Señor cuándo quiere usarte también. Entonces, no voy a decir que hay una edad específica o un rango de edad en la que puedes ir, pero tampoco puedes ir en inmadurez. Tienes que tener la madurez para saber. Ya tengas 18 años, puedes salir, pero si tienes esa madurez. Muy bien. Con esta siguiente pregunta, la siguiente les voy a dar paso a los hermanos y vamos a concluir con la última pregunta, ¿ok? Tu Jerusalén es la iglesia Manuel. ¿Quién dijo eso? Hoy día en la prédica nuestro pastor Samuel. ¿Lo ve? Donde has aprendido, te has formado, estás creciendo, ya has crecido y ha llegado a un punto donde yo en lo personal me siento muy contento, muy feliz por la vida que tú estás llevando, porque ya eres ejemplo hasta para mí. Para mí eres un ejemplo, hermana Erika. Tú eres parte de esta iglesia. Bonita la prédica que nos ha dado, ¿no? El pastor Samuel. Y tú has salido ya afuera y yo creo que en diferentes lugares te estás estableciendo primero en la etnia Ceja, ¿no? Es una etnia, una nación que estás establecida. Vamos a entrar un poquito más a fondo y ¿cuál es el rol como esposa que tú tienes ante un pastor, ante un esposo que es misionero? ¿Cómo en tu rol de esposa
en ese rol que el Señor te ha dado, apoyas a tu esposo? Ya. Bueno, esto es una responsabilidad muy grande, primeramente. ¿Por qué? Porque mi esposo ha sido llamado por el Señor y es un siervo del Señor. Antes de ponerle el título tal vez de pastor o misionero, es un siervo. Y él primeramente se debe a Dios y no a mí. Entonces, tenemos que tener en cuenta, los casados saben, ¿no?, que a veces hay momentos en que te sientes entre la espada y la pared. Y mi esposo también tiene la responsabilidad de cuidar de la familia, ¿no? Entonces, en muchos momentos, en muchos aspectos, pienso que el Señor a mí me ha puesto y el Señor también me ha llamado a este ministerio y también a casarme con Él, porque sabía que yo podía ser ese equipo, ese complemento para Él. Desde que nos hemos casado hasta el día de hoy, puedo asegurar que no ha habido una actividad que no la hemos hecho juntos. Desde que nos hemos casado hemos ido a todos los pueblos, hemos ido juntos, a todas las comunidades, hemos dormido juntos en el piso, hemos dormido, hemos despertado juntos en todo lugar. Mi papel es ser ese apoyo, esa ayuda idónea. Eso me manda la Biblia. Yo muchas veces con el liderazgo también que el Señor me ha dado hubiera querido tal vez resaltar, pero la Biblia me manda a ser ayuda idónea de Él. Y el Señor me ha puesto para ser su equipo y para ser complemento. En este caso, mi mayor ayuda creo que para Él es apoyarlo en todo lo que Él hace. Y no solamente apoyarlo, si alguna vez veo que algo no va por el camino correcto, también decir esto no está bien, ¿no? Entonces creo que el Señor nos ha unido así como un equipo. Prácticamente no te puedo decir en esto es específico en lo que le ayudo porque es en todo, por algo somos patrimonio, ¿no? Es absolutamente en todo en que estamos juntos, pero yo siento que desde que nos hemos casado el Señor me ha puesto para hacer ese equipo, para sumar, para apoyar, para crecer juntos, para ganar juntos, como un equipo, juntos. Nadie es más, nadie es menos, somos un equipo para el Señor. Entonces me ayuda para Él y Él también creo que lo puede decir, es en todo ámbito, en todo, en oración, en apoyo emocional, en apoyo físico, velando por sus necesidades también, prácticamente todo. Amén, hermano. Muy bien, hermanos, prepárense algunas preguntas. Si tienen algunas preguntas, la hermana tenía alguna pregunta. Y si tienen otras preguntas, vamos a hacerle a la hermana Marcela. Ya. Lo que dice la hermana, la siguiente pregunta es esto. Si es necesario formarse para misiones o simplemente ya basta con lo que tenemos al 401 o bien necesitamos ser necesariamente pastores para ir al campo misionero. Ya, el Señor cuando eligió a sus discípulos no eran pastores, no eran líderes, ¿no? El Señor los llamó. Entonces, ¿qué es lo primero necesario? Tener el llamado misionero. Tenemos que tener el llamado, porque sin llamado te vas a cansar, te vas a aburrir y lo vas a dejar, lo vas a abandonar. Entonces, sí o sí tenemos que tener el llamado misionero para salir de misiones. Tenemos que prepararnos, sí, tenemos que prepararnos. No te estoy diciendo con esto que tienes que terminar todo el seminario y recién puedes salir. Si el Señor te ha llamado, a mí prácticamente me ha llamado en el primer curso del seminario y he salido, pero como les decía hace rato, cuando he estado en el campo me he dado de cuenta que necesitaba muchísima preparación. Si bien había pasado acá en la iglesia y había pasado todos los cursos de discipulado, tenía conocimiento de la palabra, me he dado de cuenta que necesitaba mucho más. Y hasta el día de hoy, mi esposo es testigo, sabe que a veces digo, me falta, y me falta mucho. Y estoy continuando el seminario teológico porque sé que si estoy con todas las herramientas, si estoy bien armada, voy a servir mucho mejor, voy a servir con más eficacia. Pero no, como te decía, no te estoy diciendo que tienes que terminar el seminario, luego te vas a la universidad teológica, luego haces esto y recién puedes salir. Si ya tienes el llamado, prepárate hasta que el Señor ponga el tiempo para salir. Prepárate, espera preparándote hasta que el Señor te diga es la hora y puedes salir. ¿Alguien tiene otra pregunta? Vamos a... Siguiente pregunta de nuestra hermana Mariela. Prácticamente la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo diferencias
de que estoy emocionado al momento de ver esos misioneros actuar y ser llamado por Dios, porque uno puede confundirlo y tiene una gran razón. Bueno, una respuesta personal voy a dar primeramente. Si es una emoción, prácticamente vas a darte de cuenta que estás poniendo en tu pensamiento a ti primero. Tú haciendo esto, tú haciendo el otro, tú haciendo esto y otras cosas. Es una emoción porque estás pensando solamente en ti. Ahora, si es un llamado, el Señor va a poner delante de ti todo lo demás, toda la necesidad, todo el trabajo que hay por hacer. Entonces ahí te das de cuenta, y en todo creo que es así. Te das de cuenta qué es lo que estás haciendo al momento de enseñar, digamos, un ejemplo. Si tú te ves primero enseñando y te causas muchas ideas en la cabeza, te das de cuenta que se está tratando aún de ti. Y cuando aún se trata de ti, sigue siendo una emoción. Entonces tienes que despojarte de ti. Cuando te despojas completamente de ti, te das de cuenta que es ese llamado ya cuando empiezas a ver la necesidad, como te decía. Ya no te ves a ti haciendo todo, sino ves que es cómo el Señor te quiere usar, cómo el Señor quiere usarte para hacer todas esas cosas y ves la necesidad, ves a las personas, ves a la gente, ves al trabajo por hacer y ya no te ves a ti primero. Entonces yo personalmente pienso eso porque cuando bueno, a mí me pasó, yo tenía la misma pregunta y no sabía a quién preguntarle si es porque no había nadie en la iglesia a quién podía preguntarle eso. Yo decía, ¿eso será una emoción? Y también otra cosa que ha determinado esto era el tiempo. Como les decía hace un momento, si es un llamado, el tiempo no va a bajar ese llamado, no va a ir cada vez haciéndose como una llama de fuego cada vez más pequeña, más pequeña. Al contrario, si es un llamado, esa llama va a crecer mucho más cada día hasta el punto de que el Señor te va a sacar. Pero eso va a ir creciendo, no va a ir disminuyendo por más tiempo que pase. Bueno, eso creo que puede ser la respuesta. Qué increíble, ¿no? A pesar del tiempo, ese llamado se mantiene. La pregunta es la siguiente. Si los campamentos que se organizan, no simplemente de las asambleas, mucho menos de nuestra denominación, porque no se organiza nada de misiones en la denominación en que estamos, sin embargo hay también denominaciones como los amigos, de la iglesia bautista, ¿no? Que organizan campamentos. Esos campamentos, ¿cómo prácticamente nos ayuda? Bueno, primero decir que todo cristiano debería ir a ver la necesidad afuera. Todos los cristianos, todo discípulo de Cristo debería de salir a ver la necesidad, ya sea en un viaje a corto plazo o a largo plazo, no lo sé, o en un campamento, porque es diferente un campamento a un viaje a corto plazo, ¿no? En cualquiera, como les decía, es obligatorio que deberíamos todos salir. Y sí, realmente ayuda mucho. ¿Por qué? Porque ahí te das de cuenta también si tienes el llamado o no. Y si te das de cuenta que no tienes el llamado, te das de cuenta que tienes un mandato que cumplir y vas a hacer algo en tu iglesia. Yo recuerdo en aquel primer campamento, habían hermanas que han dicho, no, definitivamente este no es mi llamado, han dicho, porque han sufrido, han pasado muchas cosas y han dicho, este no es mi llamado, pero me he dado de cuenta que tengo un trabajo como discípulo de Cristo y voy a empezar a hacer algo. ¿Y a qué se dedican hoy estas hermanas, hermanos? A movilizar a la iglesia. Así como Miki y Neida están, ¿no? Haciendo muchas cosas, vendiendo donas, vendiendo chocolates, haciendo cultos misioneros, conferencias, seminarios. A eso se han dedicado estos hermanos que no tienen el llamado de ir, pero tienen la responsabilidad de cumplir el mandato que el Señor nos ha dado. Ahí está la respuesta, hermanos. Así que como iglesia sería bueno preparar, ¿no? Un campamento podemos preparar, obviamente, con la ayuda de nuestro pastor Samuel y los otros pastores que ya tienen experiencia en esto. Ahora con esto vamos a concluir, hermanos. Yo le pregunto a nuestra hermana Erika, ya que tú estás afuera y también has estado aquí y eres parte, siempre vas a ser parte. Hemos adoptado al Ministerio Semilla de Mostaza como nuestros hermanos misioneros a quien nosotros vamos a seguir apoyando. No es que esto se apaga mañana, ¿no? Esto va a ser hasta que su obra, yo creo que finalice, ¿no? Hasta que desaparezca eso, y yo creo que no va a desaparecer, ¿no? Una fortaleza que encuentras de la iglesia Emmanuel,
Bueno, respecto a misiones, no puedo dar una respuesta muy clara porque, como les decía, cuando yo salí de la iglesia, empezó misiones dentro de la iglesia. La fortaleza que yo he visto desde lejos, se podría decir, es que las cabezas están predispuestas, están dispo totalmente disponibles a disposición de misiones. En este caso, yo he visto el interés, ¿no? De algunos hermanos, si bien no de todos, he visto el interés genuino y un interés real y un interés grande, se podría decir, ¿no? Por ejemplo, Miki, Neida, he visto realmente cómo han empezado a trabajar. Yo me gozo en el Señor por cómo están trabajando. Y para mí incluso es digno de admirar cómo están trabajando. He visto hermanas que han empezado a decir, ya, yo voy a dar medicamentos y han empezado a hacerlo en verdad. Han empezado a comprometerse de verdad. Entonces, no puedo decir algo así de toda la iglesia porque me he dado de cuenta que también no es toda la iglesia, pero sí varias cabezas han tomado ya esta decisión de hacerlo y como cabezas sé que están influenciando también a los demás y eso es bueno. Ahí está, hermanos. Ahora, sin tener, con esto terminamos, hermanos, sin querer agradar a nadie, ¿no? Sin pelos en la lengua. Una debilidad respecto al contexto de misiones que hayas encontrado, en una gran debilidad en nuestra iglesia. La debilidad es que, no sé cómo describirlo en una sola palabra, pero es que cierran los ojos ante la realidad. Se han dado de cuenta, ya se han dado de cuenta, la mayoría, porque somos personas adultas, podemos diferenciar así el bien del mal. Entonces, yo me he dado de cuenta que ellos también se han dado de cuenta ya de la necesidad, pero cierran los ojos, porque ya han visto y lo cierran y prefieren hacer la vista a un lado a veces. Tal vez porque están muy ocupados en su vida, en su familia, tal vez porque, no sé, la verdad puedo decir muchas cosas, pero lo que yo he visto, como él me decía, sin pelos en la lengua y también hemos orado al principio para que todas las palabras que yo vierta también sea de parte del Señor, es que algunos hermanos todavía cierran sus ojos a la necesidad y no quieren hacer, dándose de cuenta ya del trabajo que se nos ha encomendado. Qué gran debilidad, ¿no? Conocer es fácil, hermanos. Hacer, qué difícil es hacer. Qué difícil es, hermanos. Bajo esta situación, hermanos, doy gracias a la hermana Erika. Muchas gracias, hermanita. Esta es tu iglesia, siempre va a ser tu iglesia. Tu esposo es parte de esta iglesia, es nuestro hermano en Cristo. Nosotros vamos a seguir apoyando a la obra misionera, donde están, en este caso, el Ministerio Semilla de Mostaza. No vamos a bajar las manos. Y la iglesia Emanuel, yo les digo, hermanos, hace misiones. Ya está cumpliendo ese rol de misiones. Ya está cumpliendo. ¿Nos falta formas de hacer? Sí. ¿Oramos? Sí. ¿Ayudamos económicamente? ¿Tenemos a 2 ministerios que hemos adoptado? Sí. Nos falta enviar. El Señor nos va a dar ese momento. Levantará la persona adecuada, el cual yo diga, Pastor MacGyver, yo quiero ir, hermana Raquel, yo quiero ir. Se prepararán y tenemos que enviar. No es decir, tienes el llamado de misiones, suerte, que le vaya bien, hermanita. Tenemos que sostener esa obra. Tenemos que sostener. Nos falta mucho en eso. Hay necesidades urgentes, ¿no? Y esa es una necesidad urgente, muy urgente. Misiones ha entrado a la iglesia Manuel, aunque a ustedes no se imaginan. Es en el 2019, cuando el Señor, a través de un miembro, que es nuestra hermana Erika, ha tocado, ha llamado, ha dado el sentir. Y ese día la iglesia Emanuel empieza con misiones. No te doy la gloria a ti en ninguna manera. En Romanos 1:1 dice, Pablo mismo, siendo que es apóstol, no dice soy apóstol, siervo, en el griego es doulos, esclavo,
mayordomo de Jesucristo. No se dice, no se gloria, ¿no? Se hace un esclavo, se hace un siervo. Y, ¿sabes? A la iglesia de Roma en 1:8 no les dice, gracias porque ustedes están haciendo bien su obra, no, sino dice, doy gracias a mi Dios, como que da gracias a Él porque ha permitido que estos hermanos estén en el llamado, sean salvos. Y por eso doy gracias y debemos dar gracias a Dios, porque Él ha permitido a esta iglesia, a través de esta hermana y de otros hermanos más, que la iglesia conozca misiones y se cumpla la labor de misiones. ¿Quién vive? A su nombre. Últimas palabras para concluir. Bueno, solo quiero, primeramente, como decía Vidal, dar la gloria al Señor. A Él le ha placido usarme y a Él, yo hasta ahora a veces en mis oraciones, yo le digo, Señor, yo no soy nada. Yo no sabía nada, le digo, y a ti te ha placido usarme en lo poco que tenía o tengo. Y yo doy gracias al Señor. Yo le doy la gloria a Él y doy gracias al Señor y doy gloria también al Señor por esta iglesia, porque en esta iglesia yo he conocido al Señor, en esta iglesia me he formado y me ha servido mucho las herramientas que me han dado acá. Doy gracias a Dios por el pastor Parra, que ha sido fundamental en el ministerio que ahora, o al ministerio que ahora pertenezco. Doy gracias a Vidal y a Lucía también, porque ellos han sido prácticamente los que me han moldeado a jalones de orejas, de abuelitas y de amalas también. Ellos me han ayudado y prácticamente somos un equipo todos, el cuerpo de Cristo, y ellos también son parte de este ministerio. Y decirles, queridos hermanos, muchas gracias por el apoyo, porque sé que han estado ofrendando, han estado orando por nosotros, y también les pido que sigan orando. No se olviden, por favor, de nosotros, no se olviden de mí, porque muchas veces me he sentido sola, me he sentido muchas veces sola y los he necesitado mucho. Y sé que han estado con sus oraciones ahí, ¿no? Pero les animo a seguir en misiones, en seguir trabajando para la obra de Dios. Misiones no es de mí, misiones no es del Vidal, no es del departamento de misiones. Misiones es del Señor. El Señor quiere que todo el mundo se alcance. El Señor quiere que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento. No es un trabajo mío, no es la gloria para mí, es para Él. Y sigamos caminando, sigamos con más fuerzas, sigamos pensando, realizando planes o estrategias de cómo ganar el mundo. Para eso está la iglesia. Muchas gracias, los amo muchísimo. Nunca me voy a olvidar de este lugar, nunca me voy a olvidar de ustedes. Los llevo en el corazón, los llevo en las oraciones y que Dios los bendiga. Oraremos, hermanos, ¿ok? Ahí donde estás,